Buenos días, colegas. Mi nombre es Cristina Navarro. Soy la facilitadora del curso que ustedes están llevando. Este día vamos a hacer la clase de introducción a los trastornos del neurodesarrollo. Es importante caracterizar este tipo de trastornos porque el TEA y el trastorno de déficit atencional están bajo el rubro de trastornos de neurodesarrollo en el DSM-5. Estos trastornos comparten una serie de características y aspectos comunes que estos dos trastornos también tienen en común. Entonces, es importante saber en general qué son trastornos del neurodesarrollo antes de iniciar con ver los temas más a profundidad. Esta definición de trastornos de neurodesarrollo me gusta mucho porque engloba todos los aspectos importantes que tienen, las características importantes que tienen esos trastornos y además está muy en concordancia con lo que dice el DSM-5 respecto a este tipo de trastornos. Esta definición dice que los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones o retrasos en el desarrollo de las funciones vinculadas al desarrollo del cerebro, que aparecen en la infancia y se van expresando de manera diferente en las distintas etapas del crecimiento. Estos déficits producen dificultades o limitaciones a nivel personal, social, académico, ocupacional y o familiar. Aquí es importante hacer una aclaración. Esta definición de trastornos del neurodesarrollo es aplicable a un montón de trastornos y síndromes que no están dentro del DSM-5. Sin embargo, también se consideran trastornos del neurodesarrollo porque la principal alteración está justamente en el desarrollo del cerebro y por lo tanto estas personas van a tener cierto tipo de conductas o cierto tipo de alteraciones en su proceso cognitivo que también devienen de un desarrollo atípico del cerebro. ¿Por qué estos entonces no están dentro del trastorno de neurodesarrollo del DSM-5? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso del síndrome de Rett, que fue sacado del DSM-5, y el caso del síndrome de Frágil X, se descubrió la causa genética específica que ocasiona el trastorno. Entonces, se explican mejor cómo condiciones genéticas cuyo diagnóstico puede ser fácilmente identificado por medio de un examen genético, ¿verdad? Entonces, pasa a ser más que todo una cuestión ya de tipo médico. Sin embargo, los trastornos que están en el DSM-5 todavía requieren un tipo de diagnóstico más conductual, más de evaluar la parte cognitiva, la parte emocional, la parte relacional, por ejemplo. Entonces, todavía su diagnóstico depende mucho de una evaluación de tipo psiquiátrico, psicológico, ¿verdad? O neurológico. Entonces, eso es para que entendamos los trastornos del neurodesarrollo en un sentido amplio, ¿verdad? Por ejemplo, el, el síndrome de Frágil X, que no está dentro del DSM-5, pero es la segunda causa de discapacidad intelectual después del síndrome de Down, ¿verdad? Entonces vemos que sí tiene algún tipo de relación. Además, el síndrome de Frágil X es comórbido con TEA, es decir, que las personas que se les identificó la mutación en el gen que causa el síndrome de Frágil X van a tener una alta probabilidad de ser también diagnosticados con TEA. Entonces vemos que realmente los trastornos del neurodesarrollo es en un sentido amplio, ¿verdad? Abarca muchos más trastornos de los que están en el DSM-5, ¿verdad? Y lo aclaro porque tal vez vamos a estar hablando de otros y ustedes van a pensar, bueno, pero eso no está en el DSM-5. Bueno, esta es la razón. Muchos de esos trastornos ya no están ahí, ¿verdad? Pero los que todavía requieren una evaluación conductual, cognitiva, relacional, etcétera, van a estar en el DSM-5. Entonces, eh,
Deviniendo de esta definición general de lo que son trastornos de neurodesarrollo, vamos a recalcar 4 aspectos clave. Primero, que todos estos trastornos van a devenir de un desarrollo atípico del cerebro y del sistema nervioso. Esa va a ser la principal causa, ¿verdad? El que hay algún tipo de alteración, ya sea por causas genéticas o por causas medioambientales, pero el cerebro va a comportarse diferente y va a tener estructuras diferentes, ¿verdad? Entonces, esto es como la principal característica. Después, los signos aparecen en la infancia, a veces a edad muy temprana. ¿Qué significa esto? A veces las personas ya nacen con esa alteración genética y con el cerebro ya, digamos, desarrollado de una forma diferente, o esa diferencia se va, bueno, el proceso de desarrollo todavía sigue, por lo menos el del cerebro todavía sigue bastante hasta después de los 5 años, ¿verdad? Entonces, puede ser que en este proceso de después del nacimiento también suceda algo o se exprese algo que también genere un desarrollo atípico, ¿verdad? Entonces, los signos clínicos ya tienen que estar presentes a muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto importante. Se expresan de diversas formas durante el crecimiento. Eso significa que el cerebro no es un órgano estático, ¿verdad? Y sobre todo si está en desarrollo, va cambiando enormemente, ¿verdad? De hecho, desde antes del nacimiento hasta los 6 años, el cerebro cambia de una forma, mm, ¿verdad? Muy grande. Entonces, ese desarrollo, ¿verdad? O ese crecimiento o esos cambios cuando hay alguna alteración, pues va también a repercutir en cómo el cerebro se va desarrollando después y cómo se va expresando diferentes conductas o diferentes procesos cognitivos o diferentes conductas sociales, por ejemplo. Entonces, también hay cambios en cómo esos signos que aparecen muy temprano también van cambiando. Algunos se van como, por ejemplo, paliando, ¿verdad? Entonces van a tender a mostrar conductas o procesos cognitivos, etcétera, como, como un niño promedio o una persona neurotípica, o algo donde hubo un desarrollo sin ninguna alteración. Otros más bien va a ir profundizándose la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando diagnosticamos es importante para saber si hay algún tipo de alteración o más bien son conductas normales y esperadas a la edad, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La cuarta, el cuarto aspecto clave sería, tienen repercusiones en diversas áreas de la vida de la persona. De la definición que se da en el DSM-5, voy a resumirlo en 3 puntos principales, ¿verdad? Va a decir que son un grupo de trastornos que tienen su origen en el periodo de desarrollo, o sea, es decir, que presentan que hay una expresión clínica a temprana edad, eso ya se había mencionado, ¿verdad? Se caracterizan por déficit del desarrollo que producen limitaciones en áreas específicas o áreas globales. Como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Esa afectación o esa alteración no solamente pueden ser déficit, también puede ser sobreexpresión de algún tipo, de alguna característica, ¿verdad? Pero sí producen algún tipo de alteración en un área muy específica o más bien más generalizada, ¿verdad? Estos déficits producen dificultades en el área personal, cognitivo, social. Bueno, aquí es lo mismo, ¿verdad? Va a tener repercutir en muchas áreas de la vida de la persona. Este es un cuadro comparativo entre el DSM-4 y el DSM-5 y cómo, digamos, si hubo algo que cambió bastante para uno u otro fue precisamente los trastornos de neurodesarrollo. Antes se llamaban trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. Ahora va a llamarse trastornos de neurodesarrollo. El retraso mental va ahora a ser discapacidad intelectual. Los trastornos generalizados del desarrollo que contemplaban el síndrome Asperger,
el autismo, el síndrome de Rett, que ya se sacó porque ya les expliqué que se descubre la causa genética y ya con un solo examen genético se puede detectar, o sea, ya no se requiere una evaluación conductual para poder hacer un diagnóstico, o por lo menos un posible diagnóstico. Entonces ahora se van a englobar en lo que se llama trastorno del espectro autista. Los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador va a englobarse en lo que son los trastornos por déficit de la atención con hiperactividad. Los trastornos de las habilidades motoras y trastornos de TIC van a ser trastornos motores. Los trastornos de aprendizaje van a pasar a ser trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos de la comunicación queda igual. Los trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria de la infancia o la niñez. Estos, y creo que también los trastornos de la eliminación, si no me equivoco, estos están en rojo porque se sacan totalmente de estos rubros, o sea, no va a estar dentro contemplado como trastornos del neurodesarrollo, porque van a pasar a una sección específica dentro del DSM-5 que se llaman trastornos de la alimentación. Entonces van a estar ahí englobados con incluso los trastornos de alimentación del adulto, ¿verdad? Entonces hay una parte, trastornos de la alimentación en la niñez y después otros de la edad adulta. Entonces, eso va a sacarse totalmente de un trastorno de neurodesarrollo y otros trastornos de la infancia, niñez y la adolescencia va a pasar a ser otros trastornos del desarrollo neurológico. Dificultades en el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. La evaluación y diagnóstico de este tipo de trastornos a veces se vuelve una tarea complicada porque existen muchos factores que dificultan en la detección, sobre todo la detección temprana, ¿verdad? Por ejemplo, existe una diversidad de criterios sobre los trastornos, es decir, ¿qué se va a considerar qué cosa, verdad? Aunque existe el DSM-5 y también existen otros criterios de diagnóstico que dependen del marco de referencia desde donde usted está diagnosticando, ¿verdad? El CIE es un poquito diferente al DSM-5. Bueno, yo uso el DSM-5 porque mi maestría fue en un lugar donde se utiliza solo ese, ¿verdad? Entonces, yo no conozco otros, ¿verdad? Así a profundidad. Entonces, pero por eso, ¿qué criterios se van a tomar para diagnosticar? ¿Desde qué marco de referencia? Incluso hay personas que están en contra del CIE, en contra del DSM-5, que prefiere seguir usando el DSM-4, ¿verdad? Por ejemplo, todavía si quieren seguir utilizando lo que es el síndrome de Asperger para diagnosticar, por ejemplo, bueno, el que se va a observar como signo o como criterio diagnóstico es un problema. Todavía no hay una unificación de criterios, sino que todavía se observa una amplia diversidad de esos criterios. Luego, hay una gran diversidad de métodos de diagnóstico, es decir, la forma en que usted va a obtener los datos para poder tomar una decisión respecto al diagnóstico también es muy amplia, ¿verdad? Cada persona usa diferentes formas. Eh, una forma de evaluar una sola conducta pueden ser muy diferentes de profesional a profesional. Entonces eso hace que también se dificulte bastante. O sea, un profesional pudo haber visto que tal criterio o diagnóstico se cumple y otro no, ¿verdad? Entonces eso también es complicado. Y por eso es el tercer punto. En gran medida el profesional que diagnostica también puede ser un factor de dificultad de diagnóstico, porque no es lo mismo lo que ve un pediatra, lo que ve un psiquiatra, lo que ve un psicopedagogo, un psicólogo o un neurólogo, ¿verdad? ¿Quién hace el diagnóstico? También puede ser un factor problemático. Luego, en el momento en que se hace la evaluación versus la etapa del desarrollo, el cuándo se hace la evaluación. Porque, bueno, hay conductas que son perfectamente normales antes de cierta edad
pero ya después de cierta edad, no, digamos, uno diría que ya no es como tan normal, ¿verdad? O bueno, no me gusta usar la palabra normal, pero no son tan típico, ¿verdad? No es el promedio, ¿verdad? Por ejemplo, eso dificulta el trastorno de trastornos como el de déficit atencional e hiperactividad. ¿Por qué? Porque un niño antes de los 3 años, pues por supuesto que va a tener un nivel de atención muy corto, por supuesto que va a ser hiperactivo, va a ser activo, va a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que son perfectamente normales antes de cierta edad. Entonces, si el niño tiene algún tipo de trastorno, va a ser muy difícil que nosotros lo podamos detectar de manera temprana. Porque es lo esperado y lo normal para un niño de esa edad, ¿verdad? O sea, no hay que patologizar, ¿verdad? Situaciones, hay cosas que son normales para la edad y todavía a los 4 o 5 años puede ser algo normal, pero eso hace difícil de detectar que puede ser un signo de problema o que es algo normal, ¿verdad? Entonces eso es complicado. Luego, el ámbito donde se realiza el diagnóstico, ¿quién lo refiere? Si es la escuela, el hogar, el centro médico, ¿dónde se hace ese diagnóstico? ¿Para qué se hace, verdad? ¿Con qué fin? ¿Quién lo refiere? Y también a veces si digamos, el centro educativo, por ejemplo, puede detectar que el niño tiene algún tipo de situación, pero los padres de familia no. Entonces, también eso se dificulta, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar ese diagnóstico? Eh, ¿Verdad? ¿Y para qué se hizo? ¿Con qué fin? ¿Verdad? Y luego el avance científico va a estar constantemente promoviendo cambios en los criterios de diagnóstico. Por ejemplo, por eso es que pasó lo del TEA, porque se descubrió que la causa, digamos, el biomarcador cerebral, ¿verdad? Que tiene que ver con ese trastorno es igual, aunque para algunas personas su expresión sea más grave que en otras, ¿verdad? Entonces, por eso se llama espectro, porque la expresión clínica puede ser desde muy leve hasta muy compleja, pero el biomarcador es el mismo. Entonces, por eso están englobados dentro de un solo trastorno. Entonces, vemos aquí cómo el avance científico promueve cambios en los criterios, va a estar constantemente cambiando y en esto vamos a tener que estarnos constantemente actualizando. ¿Qué es y qué no es un trastorno de neurodesarrollo? Bueno, como les dije anteriormente, vamos a entender los trastornos de neurodesarrollo en un sentido amplio, ¿verdad? No solo lo que está en el DSM-5, sino que hay un montón de trastornos de neurodesarrollo que están más bien como en los manuales médicos, en condiciones genéticas y otros en condiciones ambientales que con un examen médico se pueden diagnosticar perfectamente. Entonces, si eso es así, entonces, ¿qué vamos a considerar como trastorno de neurodesarrollo y qué no? Bueno, esto también es complicado, ¿verdad? Hay un límite, ¿verdad? Muy delgado entre considerar un tipo de trastorno como algo de neurodesarrollo o no. Por ejemplo, la esquizofrenia, en este momento, en la actualidad, hay un gran debate. Bueno, ese viene como desde hace 2 años, pero todavía sigue estando en debate de si debe ser considerada la esquizofrenia como un trastorno de neurodesarrollo o no. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, y todo eso fue como en el 2017, me parece, que la alteración eh, o el principal biomarcador que tiene relación con la esquizofrenia ya se instaura a los 3 meses de gestación. O sea, cuando el bebé tiene 3 meses en el útero y en su proceso de formación. Y además de que se descubrió que hay un gran componente genético, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, aunque ya esa alteración esté, todavía no se considera un trastorno de neurodesarrollo y está en un rubro aparte porque la expresión de esa alteración no va a suceder
a una edad temprana. En algunos casos sí, de hecho ha habido casos de niños que ya tienen la expresión de los síntomas de esquizofrenia a temprana edad, pero esos casos son muy raros. Entonces, generalmente la esquizofrenia va a instaurarse ya como tal, más o menos a finales de la adolescencia y a principios de la edad adulta. Entonces, por eso todavía muchos científicos no lo consideran trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, los que defienden que sí debería ser, dice que hay una etapa prodrómica que a veces incluso en la infancia ya se notan algunas situaciones, ¿verdad? O alteraciones en la conducta o en la forma de socializar, por ejemplo, incluso a edad escolar, ¿verdad? Entonces, todavía es un debate, ¿verdad? Em, por ejemplo, existen un montón de trastornos de componente genético como la narcolepsia, la esquizofrenia, como les comenté, la enfermedad de Huntington. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Por ejemplo, aunque ya las personas nacen con la alteración en el cerebro, la alteración genética que va a afectar su desarrollo del cerebro, para la narcolepsia, por ejemplo, esta no se va a expresar hasta mucho después, principalmente en la adolescencia, porque, bueno, eh, hay un mecanismo que cambia, que regula el sueño, que cambia de la niñez a la adolescencia. Entonces, cuando hace ese cambio es que empiezan a aparecer los síntomas de narcolepsia. Luego, en el caso de la enfermedad de Huntington, aunque las personas ya nacen con alteración genética, ¿verdad? O sea, que eso va a estar ahí presente, que es heredado, que va a estar incluso en el momento de la concepción, eso no se va a expresar hasta que la persona tenga 40 años, alrededor de 40 años. Entonces, vemos que son trastornos de origen genético, ¿verdad? Pero que tienen una expresión más tardía. Bueno, esto nos hace pensar entonces qué se debería considerar desarrollo, ¿verdad? Desarrollo es toda la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, en teoría, parte de su desarrollo, ¿verdad? Hay diferentes momentos en donde diferentes genes se van a expresar, incluso en la edad adulta, incluso en la vejez, ¿verdad? De hecho, parte del deterioro neurocognitivo normal de la vejez es parte del desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, para hacer un trastorno de neurodesarrollo, tiene que tener una presentación clínica a edad temprana, ¿verdad? Esto es para definirlo a nivel clínico. Entonces, hay cosas que no tienen una presentación clínica a edad temprana, a pesar de que haya un desarrollo neurológico de alguna forma alterado. Muchas de estas condiciones son condiciones neurológicas que se pueden diagnosticar a través de un examen genético o de un examen de un diagnóstico médico, ¿verdad? Entonces quería aclarar esto. Otras características comunes en los trastornos de neurodesarrollo fueron, digamos, como identificadas por la doctora Dorothy Bishop. Ella es la persona que más ha investigado en el tema en Reino Unido y digamos que es una de las eminencias mundiales en este tema. Es profesora de la Universidad de Oxford. Ella ha investigado por años los trastornos asociados a un desarrollo atípico del cerebro y ha identificado una serie de patrones comunes a estos trastornos, ¿verdad? Primero, que tienden a ocurrir en familias. Aquí ya estamos hablando de que hay algún tipo de componente genético influyendo en la aparición del trastorno. Hay mucho mayor incidencia en hombres, ¿verdad? Y se definen en términos de condición médica y conductas características, es decir, este, el diagnóstico en teoría debería de- de englobar tanto los aspectos médicos como las conductas características, bueno, o la forma en que hace procesamiento cognitivo, cómo se relaciona socialmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con el TEA, ¿verdad? El TEA también no solamente es un trastorno que va a generar conductas específicas, sino también hay condiciones médicas asociadas al trastorno. Es decir, que estas personas van a tender a padecer de ciertas
de ciertas situaciones médicas. Por lo tanto, la atención debería de tener un trabajo en conjunto entre un médico y nosotros, ¿verdad? Por ejemplo. No se deben a una única causa biológica. Hay casos en que sí, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el síndrome de Down, que es la principal causa de discapacidad intelectual. Tiene una causa genética muy específica, ¿verdad? Igual el síndrome de Fragile X, igual el síndrome de Rett. Sin embargo, la interacción con el medio ambiente va a hacer que la expresión de ese síndrome cambie, ¿verdad? O sea, más favorable o menos favorable. Entonces, también hay una interacción entre lo biológico y lo medioambiental, ¿verdad? Lo social. Entonces, también vemos que igual hay trastornos donde no hubo ninguna alteración del cerebro, pero con la interacción del medio ambiente se afectó el desarrollo del cerebro en algún momento y entonces vemos que hay causas medioambientales, ¿verdad? Entonces, que terminan en una situación ya biológica. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Pero en general, ella dice que no es muy poco o muy específico los trastornos que tienen una única causa. Casi todos son multicausales, ¿verdad? Y son complejos. Otras características comunes a los trastornos, de acuerdo al DSM-5, es que se definen en términos de síntomas o conductas en exceso, así como déficit. Digamos, un ejemplo muy claro de esto es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Ahí vamos a ver una conducta en exceso, que es la hiperactividad, y déficit, que es la dificultad en atención, ¿verdad? Entonces, no solamente es que el niño va a tener limitaciones o déficits, sino que también a veces puede ser que se sobreexpresa un tipo de conducta de manera exagerada, ¿verdad? Por encima del promedio, que eso va a generar también una situación problemática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del TEA, vamos a ver una hipersensibilidad exagerada. Eso también genera situaciones difíciles para la persona, ¿verdad? Entonces, hay tanto excesos como déficit. Se observan retrasos en la adquisición de conductas o habilidades esperadas en contraste con un desarrollo considerado normal. Bueno, no me gusta usar la palabra normal. Vamos a decir un desarrollo promedio o neurotípico. Entonces, ustedes saben que en el desarrollo del ser humano hay etapas donde se van adquiriendo ciertas conductas, por ejemplo, el caminar, el hablar, el dejar el pañal, por ejemplo, usar el baño, el juego, por ejemplo, simbólico, la adquisición del lenguaje estructuras del lenguaje más complejas, etcétera, etcétera. Todo ese proceso se va a ver alterado. Va a ser tal vez más lento o va a ser más dificultoso. Entonces vamos a ver que va a haber retrasos. Puede ser que haya más bien adelantados, ¿verdad? En algunos casos, pero generalmente va a haber algún tipo de, digamos, el desarrollo de esa persona no se va a ajustar a lo esperado, ¿verdad? Y generalmente van a tender a co-ocurrir. Eso es súper importante que lo entendamos. Los trastornos de neurodesarrollo, por lo general, si alguien lo diagnostican con uno, puede ser que presente características o los criterios diagnósticos de otro. Entonces, cuando nosotros estemos evaluando un trastorno de neurodesarrollo, tenemos que tener esto presente y ver si esta persona cumple los criterios diagnósticos de otro trastorno de neurodesarrollo también. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar que tiene los dos. Si presenta los criterios de 2 o de 3, vamos a apuntar que esa persona presenta 2 o 3 trastornos de neurodesarrollo, ¿verdad? Esto es importante siempre que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Más adelante vamos a verlo, que puede haber comorbidad.
Las causas del desarrollo cerebral atípico son múltiples, ¿verdad? Como le dije anteriormente, son multicausales. Hay factores genéticos porque ya los genes controlan cómo el cerebro se va a desarrollar, qué se va a expresar en algún momento, qué se va a silenciar en otro momento. Hay toda una programación genética y esa se puede ver alterada por la herencia, por mutaciones o por desequilibrio en la función de los genes. O sea, puede ser que no tenga mutación, pero que haya un gen que está sobreexpresado y afecte cómo se expresan otros genes. Bueno, la dinámica entre los genes también afecta, ¿verdad? Entonces, vemos componentes genéticos importantes, factores medioambientales también importantes. Aquí vamos a hablar de que hay una condición adquirida incluso antes del nacimiento. Por ejemplo, si la madre ingiere alcohol durante el proceso de embarazo, va a generar lo que se llama el síndrome de alcoholismo fetal, que tiene características neurológicas y físicas específicas. Entonces, aquí estamos hablando de una situación adquirida que va a afectar el desarrollo del cerebro. Entonces, vemos que como factores medioambientales, es del medio ambiente, ya sea dentro del útero o cuando ya nace, a qué factores del medio ambiente está, familiares, sociales, incluso físicos, está expuesta la persona. Entonces aquí estamos hablando de cómo fue la nutrición, cómo la condición socioeconómica, la educación o el tipo de estimulación que vivió, el medio ambiente físico, como estar expuesto a algún tipo de contaminantes o ¿verdad? O algún tipo o patógenos dentro de ese medio ambiente, accidentes, es decir, si hubo caídas o algún tipo, ¿verdad? Todo eso a edad temprana, pues es bastante importante. Cómo fue el proceso de nacimiento, por ejemplo, también. Eso puede generar problemas. Entonces vemos que también la interacción tanto de los genes como del medio ambiente puede ser otro factor importante de desarrollo atípico del cerebro. Entonces, vemos que realmente es complejo decir que algo ocasiona eh, un trastorno, pues es un poquito difícil de identificar porque es realmente multicausal. ¿Por qué es importante que los profesionales en psicología conozcan los factores biológicos del desarrollo típico del cerebro? Este curso va a ser muy enfocado a lo neuro, ¿verdad? Entonces vamos a hablar mucho de lo biológico y de qué es lo que pasa a nivel del cerebro y cómo eso se transfiere, se traduce a conductas, a formas de relación, y etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante que los psicólogos sepamos esto? Porque eso permite superar estereotipos, ideas preconcebidas o mitos socialmente aceptados acerca de los trastornos, lo cual libera a los padres de culpas innecesarias. Más adelante, cuando veamos la historia del autismo, vamos a ver cómo esas ideas preconcebidas, estereotipos y mitos influyeron en gran medida lo que se consideraba la causa del TEA, ¿verdad? Y eso generó mucha culpa innecesaria. Este, hay que ser muy claros con los papás de que lo que le sucedió al niño pues tiene factores biológicos, factores genéticos subyacentes y que no fue algo malo que hicieron ellos o que, ¿verdad? Porque todavía se maneja mucha culpa dentro de los padres por la condición de sus hijos. Entonces, el poder nosotros explicarles esos factores biológicos subyacentes, pues va a ser de mucha ayuda para ellos. Además de que permite la objetividad profesional basada en evidencia, por lo menos esa es mi premisa, ¿verdad? O el enfoque que yo practico. Es basado en evidencia, el ser objetivo, ¿verdad? Hay todavía muchos mitos, incluso dentro de los mismos profesionales, acerca de los trastornos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros eh, tratemos de depurar nuestra objetividad profesional en ese sentido. También el saber
las dinámicas biológicas del desarrollo del cerebro va a mejorar la detección temprana. O sea, si nosotros como nos, nos adentramos en el entendimiento de las dinámicas del desarrollo del cerebro a temprana edad, vamos a tener como un ojo clínico, digamos, más agudo para detectar ciertas cosas o pequeñas cosas a temprano. Van a ver que eso, en este curso, eso va a ser tal vez lo más importante que van a tener, ¿verdad? Luego facilita el tratamiento y conocer la posible trayectoria de evolución. Esto es súper importante porque también dentro de, de los profesionales hay mucha, digamos, como mitos respecto a qué cosas se deben hacer cuando ya se tiene un niño con X o Y trastorno. Y hay trastornos que requieren obligatoriamente tratamiento médico, o sea, farmacológico, ¿verdad? Y a veces nosotros somos muy reacios a eso, pero no, la evidencia dice que estas personas evolucionan mejor si desde su niñez fueron tratados con fármaco, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque ya hay bastante evidencia que lo dice, hay bastante, este, digamos, como que ya está como bastante documentado cómo es una trayectoria sin medicación y cómo es una trayectoria con medicación. Entonces es importante que sepamos este tipo de evidencias para poder tomar decisiones o poder también referir o hacer un trabajo conjunto con una persona con otros profesionales que también son importantes para evaluar el caso. Luego, permite conocer el funcionamiento del cerebro, es decir, el saber de los factores biológicos del desarrollo atípico del cerebro ha permitido conocer el funcionamiento del cerebro más a fondo. Por ejemplo, se han encontrado diferencias entre el cerebro de una persona con esquizofrenia y una persona neurotípica. Entonces eso de alguna forma nos ha hecho ver que estas alteraciones tienen que ver con X, Y, Z conductas. O, por ejemplo, también se han encontrado alteraciones entre el cerebro de TEA y el cerebro neurotípico. Entonces, igual vemos cómo esas estructuras alteradas tienen que ver con X, Y, Z conducta. Entonces, en realidad, el investigar o estudiar a fondo los factores biológicos ha permitido saber más y ampliar más el conocimiento respecto a las funciones del cerebro. Hasta aquí sería, ¿verdad? Esas son como algunas fuentes de donde yo saqué la información. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o consulta, por favor no duden en hacerlo. Muchas gracias.